¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos a empezar la clase. La clase de hoy, sistema receptor de imagen. Antes este tema se llamaba películas radiográficas, pero en la actualidad hay otros métodos para poder obtener una imagen. Por eso el nombre ha cambiado a sistema receptor de imagen y vamos a ver cuáles son esos otros métodos que necesitamos y que vamos nosotros a practicar para poder obtener una imagen. El sistema receptor de imagen se clasifica. Tenemos el sistema analógico y el sistema digital. El sistema analógico tenemos las películas sin pantalla y las películas con pantalla. Mientras que en el sistema digital tenemos la radiografía digital y la radiografía computarizada. El sistema analógico, ¿cómo se clasifica? Tenemos películas de exposición directa sin pantalla y tenemos las películas con pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las que uno usa en pantalla son las que se introducen dentro de la boca. Dentro de la boca y por lo tanto son usadas intraoralmente, son sensibles a los rayos X y se utiliza muy baja dosis de radiación. Las otras películas con pantalla son las extraorales, vale decir, las películas con las cuales necesitamos nosotros observar imágenes más amplias. Estas son sensibles a la luz. Aquí tenemos sensibles a los rayos X y aquí sensibles a la luz. Entonces tienen otros accesorios donde van a transformar los rayos X en luz. Para esto necesitamos disponer de otros accesorios radiográficos como son los chasis, pantallas reforzadoras y al igual que las películas sin pantalla, se requiere de poco tiempo de exposición. Entonces son todas aquellas imágenes extraorales que nosotros obtenemos de partes más amplias de nuestro paciente. ¿Cómo se dividen las películas de exposición directa? Vale decir, las intraorales. Tenemos tres clasificaciones. Tenemos de acuerdo a la técnica, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la sensibilidad. De acuerdo a la técnica, estas se clasifican en las películas periapicales, las interproximales y las oclusales. En cuanto a las periapicales, podemos observar, son más pequeñas. Aquí podemos observar, son más pequeñas, el tamaño suficiente como para que sean introducidas dentro de la boca del paciente. El obtener las imágenes periapicales con la radiografía periapical nos permite observar imágenes de dientes o de áreas pequeñas, como ser, por ejemplo, necesitamos una película para los incisivos, una película para caninos, una película para premolares, una película para molares. Entonces, obtenemos imágenes por regiones. Luego tenemos la interproximal, llamada también película con aleta de mordida, porque presenta un accesorio que es una lengüeta, que al ser introducida dentro de la boca del paciente, mediante la presión de los dientes sobre la aleta, nos va a permitir obtener imágenes tanto de coronas de dientes superiores y de dientes inferiores más el tercio cervical. Y tenemos la radiografía oclusal, que tiene un tamaño mayor. Se denomina radiografía oclusal porque su posición va en relación paralela al plano oclusal. Esta la utilizamos cuando queremos obtener imágenes más amplias de los maxilares, como por ejemplo, es útil para poder
Estamos observando en este caso determinar la presencia y el número de dientes retenidos o algunas lesiones patológicas que en la radiografía periapical, debido al tamaño mayor, no podemos observar en toda su dimensión. De acuerdo al tamaño, las películas se clasifican según la edad del paciente y según la zona a radiografiar. Estas se clasifican de acuerdo a los números que estamos observando. Las números 0, llamadas también pediátricas, se utilizan para sacar radiografías a niños que tienen dentición temporaria, como estamos observando en este caso. El tamaño pequeño, que es 22 por 35 milímetros, permite la introducción dentro de la boca del paciente pequeño sin necesidad de causar ninguna molestia. Entonces, no se deben utilizar películas más grandes debido a la molestia que podemos ocasionar al paciente. Entonces, si vemos un paciente que tiene dentición temporaria, debemos utilizar una película número 0. Luego tenemos la película 1, que casi no se la encuentra en el comercio, pero es útil para la zona anterior de los adultos, especialmente su tamaño, 24 por 40 milímetros, permite, a veces hay pacientes que tienen boca estrecha, entonces permite la introducción dentro de la boca del paciente en la región anterior sin causar ninguna molestia al paciente. Las más utilizadas, las más estandarizadas son las número 2, son las que siempre utilizamos. Y estas se utilizan en todas las edades, para niños con dentición mixta, para adultos, ancianos. El tamaño 31 por 41 milímetros permite que al introducir dentro de la boca del paciente, esto no tenga que sufrir ninguna molestia. Las número 3, que también casi han desaparecido del mercado, son películas de aleta de mordida, más grandes que lo normal. Las normales miden 31 por 41 milímetros, las con aleta de mordida, y las número 3 miden 27 por 54 milímetros. A esta solamente se le añade una lengüeta. Entonces, si se fijan, estas son más grandes. ¿Y para qué se utilizan estas? Para reducir el tiempo de exposición y el número de películas. Por ejemplo, con una número 3 podemos obtener imágenes de la región premolar y de la región molar en una sola radiografía, en una sola película, mientras que si utilizamos la normal, necesitaríamos 2 películas, una para los premolares y otra para los molares. Y tenemos la número 4, la oclusal para adultos, que mide 57 por 76 milímetros. Entonces, esas son las películas con las cuales vamos a practicar durante todo el rote. De acuerdo a su sensibilidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sensibilidad? ¿Cuánto de tiempo de exposición utilizamos para obtener la imagen? Estas, de acuerdo, han sido clasificadas por las letras del alfabeto. Han empezado a fabricar, cuando recién se han descubierto los rayos X, se ha empezado a practicar, a obtener imágenes del interior de la boca. Fabricaron, bueno, los mismos dentistas se fabricaban estas películas, y ya cuando se empezaron a fabricar ya en fábricas destinadas a esto, las primeras eran las número A, que están en desuso porque requería mayor tiempo de exposición. Luego cambiaron las número B, disminuye el tiempo de exposición, pero seguía siendo elevado. Luego las número C, que también ha disminuido considerablemente, pero sigue siendo elevado. En la actualidad, la que más utilizamos es la D, la ultra speed, ultra rápida. Entonces, esta me permite obtener imágenes nítidas con poco tiempo de exposición. Por eso son las más utilizadas en el comercio. Si ustedes se fijan, he visto que algunos ya han comprado cajas de películas, ahí se van a fijar, dice Ultra Speed.
Al principio, antes, cuando recién aparecieron y hasta hace pocos años nomás, la sensibilidad de las películas se las diferenciaba por el color. Siempre las Ultra Speed venían de color verde. Luego ya venían de color verde y de color negro. Y luego ya las fabricaron de color blanco. Entonces, en la actualidad es más fácil conseguir de color blanco, pero siempre, ya sea el color que sea, siempre hay que fijarse en la cara protectora de la película. Si ustedes tienen una película ahora, se pueden fijar donde están los datos del fabricante, donde ahí debe decir D o debe decir Ultra Speed. Después han fabricado las Extra Speed, que reducía el tiempo de exposición en un 50%, y estas, desde que han empezado a fabricarse y en la actualidad, siempre tienen el color lila o el color morado. O digo, el color celeste, o un celeste bajito o un celeste más intenso. Y luego, y aquí se han quedado, han fabricado las Insight, las F, que también reducían el tiempo de exposición en un 60%. Pero, sin embargo, casi no se utilizan estas, la E, la F, más la D, porque los equipos no diferencian los tiempos de exposición de acuerdo a las películas, diferencian los tiempos de exposición de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a las regiones. Por eso también da lo mismo utilizar una D, una E o una F, porque resulta siendo el mismo tiempo de exposición. Antes la E costaba más caro que la D, la F costaba más caro que la E, pero sin embargo, después, debido a todo eso, ya el mismo precio uno podía conseguir al mismo precio una D, una E o una F. Entonces, las que más se utilizan, y ustedes es más fácil conseguir, son las Ultra Speed. Entonces, esa es la clasificación de acuerdo a la sensibilidad. Esta película que le estamos viendo así bien cerradita, entonces en su interior contiene a la película radiográfica, que es donde se va a plasmar la imagen. Esta película radiográfica está bien protegida, tiene que ser protegida de la luz y de cualquier tipo de mala manipulación. Por eso también, si abrimos nosotros una película, ¿dónde está mi película? Había tenido una película aquí en mi casa. Entonces, vean, me he conseguido una lila. Había tenido una lila en mi casa. Entonces, aquí estamos viendo la película radiográfica. Esta presenta una cara activa, es esta que se va a introducir dentro de la boca del paciente y va a estar en contacto con las caras palatinas de los dientes superiores o linguales de los dientes inferiores. Y tiene una cara protectora, donde está una lengüeta que la vamos a jalar cuando estemos en cuarto oscuro. Después no se tiene que mover porque a veces no tiene un buen cierre y a veces uno así la hace y ya penetra luz, por eso no hay que hurgarla a la película. Además, podemos ver aquí otros aspectos en la cara activa, podemos ver un puntito relieve. Ustedes cuando han hecho montaje han ubicado la película en relación a la posición del punto relieve. Aquí es el punto relieve, el granito que les decía. Después tenemos en la parte posterior, se la podría acercar, si es que se podría ver. Ahí están los datos del fabricante. Entonces ahí dice, esta dice Insight. Insight dice esta, por ejemplo, porque es de color morado. Entonces las que ustedes tienen y se fijan, van a ver que seguramente va a decir, ahí se puede ver, se puede leer. Insight dice porque es de color lila.
Tiene la forma rectangular. Sus puntas son redondeadas. ¿Por qué? Para no ocasionar daño al paciente cuando sea introducida dentro de la boca del paciente. Entonces, hemos introducido la película dentro de la boca del paciente, ya le hemos sacado la radiografía. Entonces, entramos al cuarto oscuro y vamos a revelar y vamos a ver cuáles son las partes que contiene esta película. Entonces, agarro la lengüetita, la jalo, y aquí podemos ver que su interior es de color negro. Esta es una parte del taller. De color negro. ¿Por qué es de color negro? Porque todo el negro siempre va a evitar el reflejo de la luz y va a proteger a la película de la acción de la luz. Además, esta es plástico. ¿Por qué es plástico? Porque no puede ser papel, cartulina, cualquier otro material. Es plástico porque se introduce a una cavidad húmeda, como es la boca, y eso la saliva puede dañar a la película si sería de otro material. Por eso es plástico. Entonces, ¿qué otras capas tiene aquí adentro? Aquí vamos a jalar esto un poquito para descubrir las capas. Voy a jalar un poquito más. Ahí está. Entonces, ahí tenemos esta envoltura que es de papel negro, que igual protege a la película de la acción de la luz. Y aquí la tenemos a la película que después la vamos a explicar. Tenemos también, aquí está, sigue la envoltura de papel negro porque la rodea la película. Y aquí tenemos una lámina de plomo delgado que protege a la película de la radiación retrógrada o de rebote. Ahora, ¿cuáles son estas? Voy a sacar la película. Siempre la película hay que sostenerla por los bordes, así. Porque ¿cómo está constituida? Aquí podemos ver su punto relieve, fíjense ustedes, ahí está su punto relieve. Es lo que han visto en las radiografías. Entonces, esta es un plástico, está constituida por una base. La base es un plástico, es sumamente delgadita, miren, ni siquiera se la ve. Es un plástico que es el tereftalato de polietileno. Entonces, este plástico, vean, yo lo puedo doblar, así lo puedo hacer, es un plástico. Encima de este plástico, que es la base, hay 3 capas arriba y 3 capas abajo, más la película sería 7 capas. ¿Cuáles son estas capas? Encima de la base tenemos el sustrato o capa adherente. Sustrato o capa adherente, que como su nombre lo dice, va a adherir la capa de emulsión, que es la más importante, a la base. Entonces, esta capa adherente está constituida por gelatina más cristales de haluros de plata. Por encima está la capa de emulsión, que es la más importante. Está constituida por cristales de haluros de plata que están sostenidos por gelatina. Estos cristales de haluros de plata tenemos de 2 formas, el bromuro de plata y el ioduro de plata. El bromuro de plata está en mayor cantidad, en un 80-99%, y el ioduro de plata 1 a 10%. Aquí podemos observar los cristales de haluros de plata. Los más pequeños son el bromuro de plata y los más grandes son los cristales de ioduro de plata. ¿Por qué estos están en mayor cantidad? Porque van a reducir el tiempo de exposición y estos le aumentan la nitidez a la imagen. Por eso están en menor proporción. ¿Cuál es la función? Es la capa más importante de la película.
¿Cuáles son sus funciones principales? Absorbe la radiación y almacena energía. Por eso es sensible a los rayos X porque va a absorber esa radiación. Es sensible a la luz visible, no debe ser expuesta a la luz. Y es aquí donde se registra la imagen radiográfica. Y encima, ¿por qué hay que sujetarla así y no así? No así, hay que sujetarla así porque tiene una capa protectora. Una capa protectora que está hecha en base a gelatina. Y la gelatina, ustedes saben, es pegajosa. Entonces, si la sujetamos así, las huellas de los dedos y de cualquier otro material se van a pegar en la película y va a aparecer su forma. Por eso siempre hay que sujetarla así. Entonces, a un lado de la base está el sustrato capa adherente, la capa de emulsión y la capa protectora. Al otro lado lo mismo, sustrato capa adherente, capa de emulsión y la capa protectora. Entonces, como aquí estamos observando, aquí está la base, es un poliéster, el tereftalato de polietileno, o otros usan el triacetato de celulosa. Eso depende también del fabricante, ¿no? Aquí está el sustrato y aquí está la capa de emulsión con sus cristales de haluros de plata. El bromuro de plata en mayor cantidad y el yoduro de plata en menor cantidad. Y encima tenemos la capa protectora que, como es gelatina, es pegajosa. Entonces, por eso hay que sujetarla por los bordes. Además, tenemos aquí esta, a ver, ¿cuál viene después? No. Tenemos esta lámina de plomo. Esta lámina de plomo, ¿qué les decía? La voy a sacar. Es una delgada lámina de plomo que protege a la película de la radiación retrógrada. ¿Cuál es esta? Cuando introducimos la película dentro de la boca del paciente, el colimador reduce la sección del haz y el DIP dirige los rayos hacia una zona específica. Pero, sin embargo, algún tipo de radiación sale por fuera de la película, pasa hacia el otro lado y va a rebotar. Esa es la radiación secundaria. Rebota, puede ser en los dientes del otro lado y vuelve a la película. Entonces, eso dañaría la película. Entonces, esta capa protectora daña a la película de la acción de esa radiación retrógrada que pueda volver a la película. Además, es bien importante, fíjense ustedes en su fabricación, presenta aquí unas líneas que es como si le hubiera pisado la rueda de un carro. Entonces, ¿eso para qué? ¿Por qué tiene ese diseño? Porque siempre cuando se introduce la película dentro de la boca del paciente, siempre la cara activa tiene que estar en contacto con las piezas dentarias. Pero a veces, y ustedes se van a fijar en el mismo rote, a veces colocan al revés, en este sentido, donde está la lámina de plomo. Entonces, al obtener la imagen, va a ser una imagen más clara, porque el plomo absorbe la radiación. Y en la radiografía, en la parte superior o en la parte inferior, en una de las partes, se va a ver este diseño que como si le hubiera pisado la rueda de un carro. Entonces uno viendo eso dice, ay, doctora, mi película al revés, dice, ya pues regálame mis errores radiográficos, ¿no? Entonces todos los errores radiográficos que yo consigo es de los rotes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de colocar en posición correcta la película radiográfica. Si algo quieren que repita o quieren que algo más les diga, no duden en interrumpirme para hacerme alguna pregunta. Y tenemos las películas con pantalla. ¿Por qué se llama con pantalla? Porque necesariamente debemos disponer de accesorios
para introducir la película y luego someterla a la acción de los rayos X. ¿Cuáles son estos accesorios? Necesitamos un chasis. Los chasis son cajas metálicas que en su interior poseen 2 pantallas reforzadoras. ¿Cuál es la función de la pantalla reforzadora? La función principal es reducir el tiempo de exposición. Si estamos obteniendo imágenes extraorales, ya sea una panorámica o una radiografía lateral de cráneo, viendo esto, yo puedo decir, requiero mayor tiempo de exposición, pero no. Los tiempos de exposición también son mínimos. ¿Por qué? Por el uso de las pantallas reforzadoras. Entonces, al inicio de la clase se decía que las películas sin pantalla se activaban con los rayos X y las con pantalla con luz. Entonces, ¿cuál es la función de estas pantallas? Reducir el tiempo de exposición y transformar los rayos X llegan aquí y transforman en energía lumínica. Entonces, mediante la luz es que se obtienen las imágenes, no mediante la acción directa de los rayos X. Entonces, por eso deben ser cuidadosamente manipuladas estas películas. Todo se hace en cuarto oscuro. El cargar al chasis, entonces todo se hace en cuarto oscuro porque son muy sensibles. Entonces se las utiliza extraoralmente para obtener, ya sea radiografías extraorales de cráneo, las diferentes técnicas, o radiografías panorámicas. Esto casi esto ha quedado en el pasado, la sensibilidad espectral que le da la pantalla reforzadora. Antes, cuando se utilizaban esta es la radiología convencional, con el uso de películas radiográficas. Entonces, se compraba películas sensibles a la luz o al verde. Entonces, eso dependiendo, entonces se utilizaba también las pantallas reforzadoras. Pero esto es lo más importante de esto. Otras funciones de las pantallas reforzadoras. Convierte un solo fotón de rayos X en miles de fotones de luz visible. Está constituido por fósforos de tierras raras. ¿De dónde se obtienen las tierras raras? Esta mañana nomás estaba escuchando en las noticias que en Venezuela, creo, habían descubierto un nuevo pozo de tierras raras. Las tierras raras, si ustedes se fijan en la tabla de elementos químicos, en la parte de abajo dice tierras raras. Y ahí está, son fósforos. Y ahí está el gadolino, el lantano y otros. Entonces, dependiendo de la marca, por ejemplo, la marca Kodak, en la fabricación de sus pantallas reforzadoras utiliza el gadolino, el lantano, entonces porque se considera que son más rápidas y eficientes. Entonces, reduce el tiempo de exposición al paciente. Y tenemos la radiología digital, aunque a veces se piensa que es, wow, recién, ¿no? Tanto sufrimos por películas de fósforo, por tener radiología digital, pero sin embargo, fíjense esto. Esto ha sido descubierto en el año 1984, 94, 2004, 14. Hace 40 años y nosotros seguimos sufriendo porque no nos compren unas placas de fósforo. Entonces, el sistema digital ha sido descubierto, experimentado por el doctor Francis Moyen. El doctor Moyen no era físico, no era investigador, era estudiante de odontología cuando se ha fabricado su radiovisiógrafo. Al igual que en la facultad, él tenía el mismo problema. La clínica estaba en un lugar alejado al servicio de rayos X. Entonces, él tenía, al igual que en la facultad, tenía que ir con su paciente hasta el servicio. Entonces, alguna vez él pensaba, ¿no? Y eso en su historia, en su bibliografía, cita, él pensaba, dice,
que cómo es posible si el hombre ha ido a la luna y cómo es posible que yo siga con mi pobre paciente yendo tan lejos hasta el servicio de radiología para que le saquen una radiografía, porque no hay un sistema en el cual yo en mi sillón tenga que obtener imágenes y observarlas inmediatamente. Entonces, esa idea le quedó al alumno Moyen, y una vez que fue el doctor Moyen, entonces estudió ingeniería y ha estudiado informática. Entonces tenía 3 profesiones. ¿Para qué? Para poder construir un generador de rayos X digital. Entonces, esto es lo que se ha construido. Vean, esta es su computadora tan antigua. Ha sustituido la película radiográfica por sensores, captadores de imagen. Entonces, cuando ya tenía lo primero que él tenía su hijita pequeña, que ha cambiado de dientes, entonces le ha caído la pieza temporaria y él con su sensor que se había fabricado le sacó obtuvo una imagen del dientecito de su hijita y vio que la imagen era una imagen buena, una imagen real. Entonces, ¿qué hizo él? Se puso en contacto con algunas empresas. La primera en fabricar los sensores, el radiovisiógrafo, ha sido Trophy, una empresa francesa. Entonces, en base a todos los requerimientos del doctor Moyen, fabricó el primer equipo el primer radiovisiógrafo, utilizando fibra óptica, el cual conectaba un procesador que permitía obtener inmediatamente, observar inmediatamente la imagen. Este era ahora ustedes saben cómo es el monitor, ¿no? Este era el monitor del doctor Moyen, pero igual se necesita de un equipo de rayos X. Lo que se cambia es la película por el sensor o por las placas de fósforo. Por eso, el receptor de la imagen digital se divide en radiología digital directa y radiología digital indirecta. A ver, ustedes van a ver cuál es el mejor. Directa, con captador rígido, necesita un CCD. El sensor se llama CCD, pero más fácil es decirle sensor. Un dispositivo, o decimos un dispositivo de carga acoplada, que es el que más se utiliza. Había también el CIMOS, que algunos también lo fabricaban, pero no sé si seguirán fabricando. Lo que sí sé que siguen fabricando es el CCD. La diferencia era que era más barato. Al ser más barato, las imágenes eran de menos calidad. Por eso no creo que sigan fabricando. Sin embargo, la imagen es de mayor calidad. Radiología digital directa. Radiología digital indirecta. Presenta, rígido, el captador es rígido, el sensor. Tiene un captador flexible, que está constituida por placas de fósforo fotoestimulable. Ahora vamos a ver por qué, cuál es mejor, cuál es la diferencia entre la directa y la indirecta. Las que utilizan sensores para radiología digital directa con captador rígido son los radiovisiógrafos. El radiovisiógrafo, el generador de rayos X. Necesitamos un equipo de rayos X. Vicio, convierte la señal de salida del CCD en formato digital. Y el grafo, unidad de almacenamiento, que una computadora, uno puede almacenar sus imágenes y le puede durar años de años. ¿Cuáles son sus componentes? Tenemos el sensor CCD, que se introduce dentro de la boca del paciente, un conversor, conversor analógico que va a transformar la imagen analógica en digital. Tenemos un ordenador, una computadora, un monitor y una impresora. Estas imágenes se las imprime
Por eso si han hecho sacar radiografía en el servicio, les dan impresas las imágenes, ¿no? Entonces se imprime esas imágenes. ¿Cuál es la ventaja de este radiovisiógrafo? Vean todo lo que se puede hacer con la imagen. Requiere de poco tiempo de exposición. Y vean cómo podemos transformar la imagen. La imagen sale, como se requiere poco tiempo de exposición, solamente el 10% del tiempo de exposición que se utiliza para la radiología convencional. Entonces, vean, se puede aumentar densidad, se la puede volver a una gama de grises donde nos permita visualizar cada uno de los componentes muy claramente. La podemos transformar a colores, presenta medidores, aquí podemos también dar vuelta lo que es oscuro, podemos ver blanco, lo que es blanco oscuro. Aquí, por ejemplo, para ver si hay reabsorción ósea a nivel de las crestas, podemos, vean cómo el color me permite observar ese tipo de reabsorción. Para endodoncia a colores, tiene medidores. Medidor para odontometría, cuando se hace un tratamiento de endodoncia. Entonces, ¿cuánto mide el diente, el conducto? Y de acuerdo, elegir el tamaño correcto del instrumento de endodoncia que se va a introducir al diente. Me proporciona también una imagen en 3D. Tiene varias funciones el CCD, el programa, el software del radiovisiógrafo. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? ¿Por qué se llama directa? Porque viene mi paciente, tengo mi sensor. Para el sensor, siempre los sensores es lo más caro del radiovisiógrafo. Por eso a veces se dispone de uno o de dos. Hay que disponer de unas bolsitas desechables para cambiarlo para cada paciente porque no se pueden lavar ni esterilizar. Entonces, introduzco dentro de la boca del paciente, al igual que estaría sacando radiografía con una película. Introduzco, el paciente sujeta, también hay sujetadores de sensores. En el panel de control, lo mismo. Nosotros elegimos en el panel de control del equipo, elegimos todo lo que tenemos que hacer, los tiempos de exposición, área, todo, pero ahí dice radiología digital. Entonces, primero presionamos el botón de radiología digital para que disminuya el tiempo de exposición. Entonces, ya todo está correctamente. Voy a sacar la radiografía, voy a obtener la imagen. Entonces, la imagen llega a la interfaz que va a convertir la imagen analógica en digital. Esta tiene un cable USB que está conectado a la computadora e inmediatamente se puede observar la imagen en el monitor de la computadora. Inmediatamente, apenas se presiona el cronorruptor y ya la imagen ya está. Y ahí ya la podemos mejorar la imagen, entonces como la queremos ver. Por eso se llama radiología digital directa y ahí podemos ver si ha salido mal ese mismo momento. Podemos repetir o podemos ampliar la imagen. Hay para ampliar la imagen, entonces podemos ver todo en ese momento y si requerimos de otra imagen, en ese momento podemos volver a obtener la imagen. Entonces, con eso, al realizar un tratamiento, tenemos cero fracaso con el uso del radiovisiógrafo. Tenemos en la cátedra radiovisiógrafo, pero lastimosamente nunca ha sido activado el radiovisiógrafo porque hace algunos 2, 3 años lo he querido hacer activar, pero lastimosamente su sistema operativo había sido Windows 7. Imagínense ahora en qué Windows estamos. Yo he ido a la feria 16 de julio. Me he conseguido un CPU con Windows 7, lo tengo en la facultad, pero constantemente yo voy hablando, llamando a los de GDSA
porque se necesita un código que solamente ellos proporcionan para activar. Todo está en mi CPU antiguito, todo está cargado y ellos tienen que venir para activar mediante ese código el uso. Entonces voy a intentar con este rote que podamos, aunque sea voy a ir a la GDESA y le voy a ofrecer pagarle al técnico para que me lo vaya a activar y hacer funcionar. Entonces, tengo, pero aunque es un sensor pequeñito, pero por lo menos para que ustedes vean, porque hay en algunos consultorios, especialmente de algunos especialistas en endodoncia, que tienen su radiovisiógrafo. Es más para especialidad, por ejemplo. El sensor, de esto van a hacer un video. Aquí tenemos el sensor que se introduce dentro de la boca del paciente. ¿Cuáles son las partes de este sensor? Si lo abrimos, por eso he entrado tarde, estaba fabricando esto, vean. Estaba fabricando el sensor, que ustedes también lo van a fabricar en su casa. Para mí lo más complicado ha sido conseguir las hojitas de colores. Entonces, este es este sensor, que he construido, y ustedes también lo van a construir. Este es el sensor, estito. Entonces, estas son las partes del sensor. Introducimos dentro de la boca del paciente. Se introduce en este sentido, así. Aquí podemos ver que tiene una capa externa sin cable. Entonces, introduzco dentro de la boca del paciente en este sentido, y esta es la capa externa sin cable. Así como estoy hablando, ustedes tienen que hablar. La capa externa sin cable va a tomar contacto con las caras, en este caso palatinas de los dientes superiores. Entonces, los rayos X penetran por la capa externa sin cable. Y tenemos esta capa, que es el escintilador. Por eso estaba consiguiendo papelitos y me he conseguido este papelito que es brilloso. Vean, el escintilador. ¿Cuál es la función que cumple? Los rayos X los va a transformar en señal luminosa. Entonces, los rayos X pasan hasta aquí y son transformados en señal luminosa. No pueden pasar los rayos X hacia el CCD, porque lo dañaría. Pero algún rayo se puede infiltrar. Por eso tenemos, y aquí está mi capita, el escintilador, una capa de fibra de vidrio. Vean, es transparente. He utilizado una bolsita transparente, porque dice fibra de vidrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta capa de fibra de vidrio? Algunos rayos X que puedan, aunque no pasa nunca, que puedan filtrarse, entonces la capa de fibra óptica los absorbe. Evita que pasen hasta esta otra capa, que es el CCD. El CCD es un chip fotodetector, es el núcleo del sensor. Convierte esta luz visible en señal eléctrica. Está constituida por una matriz de píxeles, que son fotosensibles y es donde se van a almacenar los fotones. Yo me he conseguido esta porque dice píxeles, entonces es una matriz de píxeles donde va a llegar la luz visible y va a ser transformada en señal eléctrica. Entonces, ya, la señal eléctrica es captada por esta otra capa, que es la capa electrónica. La capa electrónica que va a transmitir esa imagen a la capa. Va a transformar en imagen digital y la va a transmitir a la capa externa con cable. Aquí me he puesto mi cablecito, ¿ven? Cable externa con cable, el cual está conectado
mediante un puerto USB a la computadora e inmediatamente se va a observar la imagen en el monitor de la computadora. Después les voy a explicar el taller, pero ese es lo que ustedes se van a hacer, van a describir cómo es el procedimiento mediante un video. Luego vamos a explicar eso. Seguiremos con la clase. Entonces, eso de ese sistema binario del CCD, entonces se muestran píxeles. Estos píxeles podemos observar en la imagen, aquí podemos ver una buena imagen. Y aquí podemos ver una imagen más clara y una imagen más oscura. Entonces, los bytes está constituido por dos colores. En este caso, por ejemplo, tenemos solamente el negro y el blanco. Y conforme se va formando la imagen, entonces aquí podemos ver cómo ya se van formando las imágenes con otro tipo de colores podemos observar aquí. Entonces, secuencias de grises. Vean cómo se va formando, cómo se va obteniendo esta imagen. Entonces, de esto vamos hasta todo esto. Entonces, estos los que conocen de informática le colocan números. Aquí el 0, aquí el 1, el 0 son los oscuros, el 1 son los claros. Aquí tenemos dos colores, un byte, 4 colores, 2 bytes, 8 colores, 3 bytes, y así sucesivamente. El sensor puede captar hasta 256 colores para que podamos nosotros obtener esta película, esta imagen de máxima calidad. Entonces, ese es el radiovisiógrafo. Ahora vamos a ir al otro, la radiología digital indirecta, que utiliza placas de fósforo fotoestimulable. ¿Por qué se llama indirecta? Tenemos las placas que son similares a las películas. En tamaño, son flexibles, también como son reutilizables, se dispone también de algunas envolturas que luego se desechan de acuerdo cuando ya han sido utilizadas para otro paciente. Entonces, ¿por qué se llama indirecta? A diferencia de la directa, obtenemos la imagen, ¿no? Con equipo de rayos X, debemos escanear la imagen. Se debe disponer de un escáner láser. Escaneamos la imagen y recién podemos ver en el monitor. Entonces, y estas son reutilizables. Entonces, para volver a reutilizar, debemos otra vez borrar la imagen y recién podemos reutilizar. Por eso, en la facultad, por ejemplo, cuando utilizan placas de fósforo, entonces al paciente le obtienen la imagen, le sacan la radiografía, no se va a ir, por favor. Entonces van con la placa de fósforo, escanean la imagen, ven en el monitor y ven si está correcta, si no vuelven a repetir. Y si está bien, entonces recién lo despachan al paciente. Vean, se tarda. Ya puede ser segundos, minutos, dependiendo, ¿no? Si hay que repetir todo, entonces se tarda, a diferencia de la directa. Entonces, esa es la diferencia. La directa inmediatamente vemos en el monitor de la computadora. Y es un sistema también complejo. Aquí podemos ver, pero esto no vamos a ver, esto es para teórica. La lectura, aquí está la imagen que se obtiene, el escaneado, borrar la imagen, escanear, observar en la computadora si está bien imprimir, si no repetir. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuáles son las ventajas? CCD.
Se reduce el tiempo de exposición entre 60 y 95%. No hay cuarto oscuro, se elimina el revelado químico, se elimina contaminar el medio ambiente, porque todos los líquidos, los químicos que utilizamos son fuertes, pero ¿dónde los echamos? Echamos pues a lavamanos, ahí echamos, ¿no? Que va ahí, contamine el medio ambiente, ¿no? Podría decir que me importa, pero ¿dónde vamos a echar? Entonces, ese es el principal, para mí, obstáculo, la contaminación del medio ambiente. En el caso de la radiología digital, no hay cuarto oscuro. Las imágenes se las almacena o se las imprime. La obtención inmediata de la imagen. La reutilización, estos sensores, se puede sacar más de mil imágenes se puede obtener con los sensores. Se almacena en la computadora. Yo me acuerdo cuando recién se ha comprado hace años, el 2016, antes del 2016 se ha comprado el radiovisiógrafo y con el doctor Neme hemos hecho, ha sido un trabajo medio científico, con los alumnos más que todo. Han criado un gallo en la casita, el gallo Andrés era. Entonces el doctor de cirugía le ha implantado un canino en formación en la cresta al gallo. Entonces constantemente obteníamos imágenes del gallito y se veía cómo avanzaba la formación del diente. Hasta que no, pues los alumnos ya habían aprobado la materia, se han olvidado del gallo y el pobre gallo había muerto. Cuando ya le hemos querido volver a sacar, y me dijo, ven a traer al gallo, el gallito se había muerto. Entonces ha sido un trabajo científico inconcluso, porque ya nadie le daba comida al pobre gallo, nada, pero imagínense si hubiera llegado hasta el final ese experimento que se estaba haciendo. Y alguna vez yo he entrado a la computadora a ver las imágenes del gallo y siguen las imágenes del gallo que se había obtenido esa vez, por eso el almacenamiento harto tiempo dura. Se puede hacer, como hemos visto al inicio, el tratamiento de la imagen. Se puede dar mayor densidad, se puede volver más oscura, más clara, a colores, se puede dar imagen en 3D, se puede cambiar lo oscuro a blanco, entonces hemos visto el tratamiento de la imagen que se puede hacer. Pero también tiene sus desventajas. El costo económico, aunque ya ha reducido harto, bueno, con esto del dólar otra vez ha debido subir, porque cuando recién llegó el radiovisiógrafo aquí, tenía un costo de $7,500, después ya rebajó, después creo que estaba en $2,000, y ahora la verdad no sé cuánto estará. La manipulación cuidadosa, especialmente del cable, no hay que hacer caer, hay que manejar cuidadosamente. Lo más importante, no tiene valor jurídico. Por ejemplo, cuando hay algún juicio por riñas, peleas, golpes, generalmente las radiografías se hacen sacar una radiografía y llevan eso donde el juez, donde el abogado, para que vea que la rotura de su pieza dentaria ha sido debida al golpe. Pero ustedes saben que el Photoshop todo lo arregla. En este caso, por ejemplo, estamos viendo esta imagen que está sanos los dientes, pero aquí con Photoshop, entonces puede decir, el paciente me ha roto la corona de mi diente de un golpe, ¿no? Entonces, por eso no tiene valor jurídico. Aquí también uno puede tener su granito, ser feíto, pero en sus redes sociales está así, ¿no? Entonces, todo con Photoshop. El control de la infección también a veces no se dispone de bolsitas, todo desechables para controlar la infección, y a veces lo limpian un poquito y quieren introducir dentro de la boca del paciente. Esas son desventajas que desaparecerían si nosotros tendríamos mucho cuidado al manipular esto. ¿Y cuál es la ventaja de las placas de fósforo sobre el sensor?
Tiene varias ventajas, por eso también yo prefiero las placas de fósforo para las prácticas, para el rote. El radiovisiógrafo lo prefiero para un consultorio particular, porque en el rote sacamos, ya les había dicho a un principio, como 20 radiografías por alumno, entonces son varias imágenes que se obtienen. Es más, se asemeja más a la película radiográfica, tiene diferentes tamaños, aquí tenemos todo lo que hemos visto, ¿no? La número 0, la pediátrica, la 1, la más estrecha, la 2, la estándar, la 3, la que utilizamos para aleta de mordida, la 4, oclusal. Entonces está en todos los tamaños, no tiene cable, es flexible. Al igual que la película, se puede adaptar a la boca del paciente. Son delgadas, a diferencia del sensor, que es un poco más grueso. Entonces, por lo tanto, tiene mayor similitud con la convencional, mayor variedad de formas y tamaños. Tiene mucha facilidad hay mucha facilidad para utilizar posicionadores de placas. Voy a sacar foto, ya tengo que sacar foto. Para utilizar posicionadores de placas, lo más importante es esto: se utiliza un escáner para escanear la imagen, no se la reutiliza inmediatamente, hay que borrar la imagen, por lo tanto requiere mayor tiempo de trabajo. Los fabricantes dicen que por películas hasta 50 exposiciones, pero imagínense cuántas exposiciones se hace por día en la facultad. Entonces tiene también sus desventajas, a diferencia del sensor, que se pueden utilizar más veces. Y aquí podemos ver en tiempos: CCD, placas de fósforo, radiología convencional. CCD, preparación del receptor, obtener la imagen del paciente, observar la imagen en el monitor y 3 a 5 segundos como máximo. Placas de fósforo, preparación del receptor al paciente, montaje del escáner, procesado del receptor, imagen, borrado de la imagen. Los radiólogos lo hacen en 2 minutos, nosotros podemos tardar un poco más. Y la radiología convencional, dependiendo, a veces abran el cuarto oscuro, apúrense, están gritando, ¿no ve? Porque requiere más tiempo. Preparación del paciente, el paciente, obtenemos la imagen, revelamos, enjuagamos, lavamos, secamos y recién podemos ver la imagen. Eso dependiendo, podemos tardar como mínimo unos 5 minutos, ¿no? Tal vez un poco más como máximo. El taller, van a hacer en el taller las capas de la película. No, antes les pedí una película para que abran como yo la he abierto, pero están caras las películas, no la van a abrir aún. Ustedes pueden fabricarse o pueden conseguir de internet. Lo más importante es que ustedes describan como hemos visto aquí. A ver, este me gusta. Así lo pueden hacer, se pueden fabricar. Lo importante es que no sea, en nuestro caso, no estamos de hace algún tiempo atrás, donde la película incluso un boliviano costaba. Entonces ahí sí, hasta radiografía oclusal les pedía para que puedan desempaquetar, porque la oclusal 5 pesitos costaba. Entonces, así todas las partes, ¿no? La cubierta externa, las cubiertas internas, describir cada una de las cubiertas, la externa, las internas, el papel o cartulina negra, esta porque es de plástico, para qué es de plástico, las internas, la de papel negro, porque es de color negro, la película, cuáles son las partes, las capas de la película, la lámina de plomo, cuál es la función de la lámina de plomo que ya hemos descrito. Entonces, cada una de las partes de la película la van describiendo.
Entonces, se hacen consiguen esta imagen de internet, o se hacen ustedes un dibujito, o se pueden hacer, tal vez tienen esto en su casa que no tenga película, que ya no sirva, entonces pueden trabajar con eso. Esa es una parte. Luego, en la misma parte está la clasificación de las películas por su sensibilidad. Entonces, las clasifican de las cuales son por colores, cuáles son y por qué tenemos las de las D, las E, las F. Entonces, una blanca, una verde, una celeste, una lila, de acuerdo a lo que hemos ido hablando. Y por el tamaño de acuerdo a esta clasificación, ¿ya? Entonces, se obtiene, consiguen la imagen en internet de una película para dentición temporaria y una imagen con dentición temporaria. Son anterior adultos que sea de los incisivos inferiores. La estándar de todas las edades, cualquier región, puede ser incisivos centrales, canino, premolares, molares. La con aleta de mordida, la número 3, donde se puede observar una imagen de premolares y molares. Y la oclusal. Entonces, esta clasificación colocan su película más su radiografía. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, hacen por el tamaño. Entonces, tenemos los paquetes de las partes externa e interna del paquete radiográfico, la clasificación por, de acuerdo a la sensibilidad, por los colores, de acuerdo al tamaño, Y de acuerdo a qué más falta, pues. La técnica, sensibilidad, tamaño, las 3. Y si quieren desempaquetar un paquetito, pueden hacer un video. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Marina Gamboa Quispe, código 26. Partes del paquetillo radiográfico intraoral. Presenta una cubierta externa fabricada de plástico. De esta manera evita que la película se humedezca. Podemos ver en uno de los ángulos un punto de relieve. Presenta una cara activa. Sirve para cuando vamos a sacar una radiografía. Tiene que estar en contacto con los dientes y mirando hacia el foco. Presenta una cara protectora. Es una cara opuesta al tubo. Aquí se encuentran los datos del fabricante. Presenta esta lengüetita. La jalamos y observamos la envoltura interna. Es de color negro y protege la película de la acción de la luz. Tiene una cubierta interna de papel negro, la cual evita que la película pueda velarse. Aquí pueden ver en contacto con la cara protectora la lámina de plomo, la cual protege la película de la radiación retrógrada. Aquí tenemos la película, que es un plástico y es la parte más sensible. Es aquí donde vamos a ver la imagen. Esta presenta 7 capas. Una capa central es la base, es un plástico de tereftalato de polietileno. Existen 3 capas por encima de la base y 3 por debajo. La que está en contacto con la base es el sustrato, está constituido por gelatina y cristales de haluros de plata. Por encima de este se encuentra la capa de emulsión y por encima de esta tenemos la capa protectora constituida por gelatina. ¿Está? Lo pueden hacer en video o lo pueden hacer con película. Marina Gamboa, código 26. Las mejores imágenes, el auxiliar de esa época las llevaba TikTok, los mejores videos. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Marina Gamboa Quispe, código 26. Partes del paquetillo radiográfico intraoral. Aquí está, esto tienen que hacer en video. El sensor. Primeramente podemos ver que es un prototipo en el cual vamos a ver 2 capas. Una capa externa sin cable y una capa externa con cable. Lo más importante de esto es que tiene que ser rígido y no tiene que ser flexible. Y la parte de lo que es sin cable va a estar en contacto con la cavidad intraoral del paciente. Vamos a ver sus componentes internos, en la cual vemos primeramente lo que es el escintilador. Este escintilador es el que transforma los rayos X en una luz visible o en una señal luminosa.
Pero si es que alguna aberración o alguna luz llega a pasar, tenemos lo que es la capa de fibra óptica, la cual es transparente, es la cual atraviesa y absorbe cualquier luz que no tendría que estar proyectándose. Después de esta, viene lo que es el CCD o sensor, que lo podemos hacer acá, que es la que forma la imagen y la transforma en digital gracias a lo que es esta placa electrónica, que es la cual conduce a través del cable externo del cable USB, que podemos ver acá en la capa externa, es la cual conduce y la cual se puede proyectar mediante una imagen digital en un monitor, conectándola a un puerto USB para poderla reproducir. El sensor. Primeramente podemos ver que es un prototipo. Buenos días, doctora. Las partes de una película radiográfica son las siguientes. La película radiográfica presenta una cubierta de plástico para que no sea dañada por la humedad del medio bucal. Presenta la cara activa, que debe estar en contacto con las caras palatinas o linguales de los dientes al momento de tomar la radiografía. La cara protectora debe ser revelada en un cuarto oscuro. Se jala la lengüeta y se obtiene una lámina negra. Es la que podemos ver acá. Hola. Posteriormente se observa una lámina de plomo cuya función es absorber la radiación retrógrada. Una cubierta de papel negro que cubre la película, cuya función es proteger la película de cualquier rayo. La película se encuentra dentro de este sobre negro y se observa de la siguiente manera. Tiene un grosor de 2 milímetros y se forma la imagen latente. Partes de un sensor. Los rayos llegan a la capa sin cable, que es la que se encuentra acá. Este se ilumina a la capa llamada escintilador. Su función es transformar los rayos X en una señal luminosa. Esta señal pasa por una capa de fibra óptica que evita que los rayos pasen hasta el sensor. Estos sensores están constituidos por píxeles fotosensibles. La señal luminosa se transforma en una señal eléctrica y es enviada a un conversor Kodak, lo cual convierte a una señal digital basada en un código binario. En la capa eléctrica podemos observar que se capta una imagen digital, llevándola así a la capa externa, que está conectada a un cable con puerto USB, y al conectarla al computador lleva una imagen de sistema directo, porque se observa la imagen en el monitor de la computadora. Buenos días, doctora. Ahí está. ¿Han visto el último video de la señorita que uno nomás ha mandado las partes de la película y el sensor? Entonces lo pueden hacer, las partes de la película lo pueden hacer en video. Y eso, Jorgito. Aquí estoy. Por favor, vas a crear un Drive para que manden ahí sus videos. El video lo van a poder enviar hoy día hasta las 7 de la noche. ¿Está bien? Ya, como no hay... Hasta las 12, doctora. Las 12. Yo tengo que revisar. Doctora, hasta las 11. 10. Tengo que revisar hoy día, si no se me va a acumular mucho trabajo. ¿Ya? Ya, hasta las 11 ya. No voy a dormir una horita menos. Ya, hasta las 11, entonces por eso les he hecho ver esos videos que los han visto.
así como estaba ahí, tienen que poner su nombre, su código o presentarse. Soy Miriam Quiroga, mi código es el número 3 y empezar. Igual cuando manden en el Drive, identifíquense con su código y su número, porque a veces mandan y no sé de quién es. Es lo más importante que pongan su número y o su código y su nombre. Entonces, eso es lo más importante, porque yo los reviso, hoy día los voy a revisar y esto igual, igual lo mismo que estamos haciendo ahora, igualito lo mismo hubiéramos hecho en la clase, igualito tal vez yo hubiera tardado, porque aquí están todos miren, mis pedacitos, mis tijeras, mis papelitos, todo lo que he hecho es ese sensorcito, ¿ves? Entonces, igual ustedes han visto en los videos, por ejemplo, yo no tenía aquí, por falta del tiempo no he podido imprimirlo, pero en la computadora, si ustedes buscan en internet, hay capa electrónica, entonces algo que se asemeje a la capa electrónica, ¿no? Igual esas las matriz de píxeles, hay lindas imágenes. Entonces, si pueden, lo pueden hacer así. Y si no, búsquense como yo me he buscado diferentes, he tenido que buscar, miren, papelitos de color, de toda clase, de todo estaba buscando, por eso he tardado. En la facultad tengo pues, pero aquí otrito tenía que conseguir. Ahora el cablecito de su celular le pueden poner su cablecito porque es para un ratito nomás. Entonces, en eso consiste. Entonces, los videos hasta las 11. Y dependiendo cómo estará la situación mañana, de todas maneras yo voy a habilitar la plataforma y los voy a matricular en la plataforma para algún caso, si hay que tomar algún examen, lo vamos a hacer mediante la plataforma de la facultad, porque todos ya son parte de la facultad, de la plataforma, entonces yo voy a habilitar para radiología para este rote la plataforma. O para alguna cosa, ¿no? A veces también se acumulan exámenes, entonces decimos, uno presencial y uno en la plataforma, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Entonces el taller sería subir el video, ¿verdad? Sí, Y ya hagan el video de las partes de la película y del sensor. Entonces, Jorgito va a crear un drive y a ese drive van a enviar y después ya yo voy a abrir el drive. Ya, doctora. Y si en caso de que se regula, mañana estaríamos dando examen en la... Mañana estarían dando el examen de este tema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y la otra tarea que nos dio de partes externas e internas del paquete radiográfico y la clasificación, ¿eso sería en PDF? ¿En Word? ¿Documento? Sí, mañana, sí, en PDF mándenme, porque tal vez mañana va a seguir virtual. ¿Para qué les voy a decir hagan en cartulina y mañana entregan? A veces otros ni siquiera tienen impresora a colores, nada. Entonces, me entregan en PDF, háganlo. Igual puede crear Jorge otro drive o en el mismo no, otro, porque son pesados los videos. Entonces, en otro drive para que ahí solamente lo de las clasificaciones me puedan enviar. ¿Ya? ¿Algo más? Doctora, eso de la clasificación de región molar, todo eso, en PDF no se nota muy bien las imágenes, ¿no sería entregarlo en presencial nomás cuando haya la posibilidad? También, chicos, pues como gusten ustedes, eso de las clasificaciones, radiografías, ¿no? Eso, la impresión, sí. Háganlo en hoja, me parece muy bien tu sugerencia, y el día que tengamos ya presencial lo presentan, pues. Pero ténganlo listo, por ahí mañana ya todo se va a normalizar, entonces para mañana ténganlo listo. Pero lo de los videos es hoy día hasta las 11, no se olviden de eso, hasta las 23 horas.
¿Ok? Está bien, doctora, Está bien, gracias. doctora. A ver, todos, pues, muéstrenme su cara, que no se han lavado su cara, a ver. Sus caras no lavadas, no peinadas, que siguen con sus pijamas. Ya mejor no. No, doctora, estamos chascosos. Ya, mejor no pasaremos calores. Entonces, ya, chicos, pues en eso quedamos. Y estos videos, por ejemplo, que les he mostrado, son de cuando había la pandemia de clases virtuales. Así me manda, así hemos empezado a trabajar, así me mandaban los videos. Entonces, para que vean que son bonitos trabajos los que se hacen. En el inicio del rote les había dicho, son diversos los trabajos que hacemos y estos son los que más me gustan, los que se presentan en video, porque para poder hacer un video uno tiene que saber y tiene que hablar sin equivocarse. Entonces ahí tiene que saber muy bien de lo que está hablando para no equivocarse. Entonces por eso me gustan los videos. ¿Ya? Entonces en eso quedaríamos. Cuídense, al menos creo que en varios lugares he salido yo esta mañana temprano porque estaba ya por ir a la facultad, porque yo tengo que salir temprano para ir a la facultad.